Para la fisioterapia en anestesia, ¿ya? La semana pasada estábamos hablando de algunos conceptos como no encharcar al paciente, como siempre respetar los volúmenes de tasas de fluido, como tal, para no extravasar los líquidos del lecho vascular, ¿no? Ya no necesitamos sobrehidratar, a lo que quiero llegar. ¿Por qué motivos normalmente vamos a poner una villa, pasar fluido? ¿Perdón? Ya acá el doctor, por ejemplo, ha mencionado dos cosas bien básicas, ¿no? Ponemos una vía y utilizamos los fluidos, uno, para la hidratación del paciente si es que a este lo necesitase, y el segundo punto es porque nos sirve como vehículo o transporte de fármacos, ¿verdad? No va a haber, creo, un mecanismo de acción más rápido que justamente el pase endovenoso de fluidos y con ello las drogas, ¿no? Tenemos entendido y estábamos hablando anteriormente que dentro de los conceptos básicos como tal teníamos que respetar los tiempos, ¿no? Hablábamos que si una droga alguno la colocaba subcutánea, normalmente, no sé, por ejemplo, pienso hacer una cirugía de OVH o galestrectomía, ¿no? Y se me ocurre a mí terminar la cirugía y encima recién ahí colocar el manejo analgésico en subcutáneo. Habíamos hablado la clase pasada, ¿cuánto más o menos demora en promedio para que esa droga llegue a niveles basales adecuados? ¿Se acuerdan? A nivel intramuscular. Y subcutáneo. De 2 horas creo que. 2 horas más o menos. Y si intramuscular, De 30 a 45. Ajá, teniendo creo un efecto mucho más rápido, ya también dependiendo de la droga, en el efecto endovenoso, ¿no? El propofol en 30 a 60 segundos ya está en su nivel plasmático deseado, el fentanilo entre 1 y 2. Fentanilo actúa de los 30 segundos, pero su tope máximo en el lecho vascular más o menos es a los 2 minutos, 2 minutos y medio, ¿ya? Y así con el tema de los dispositivos, los alfas que se ponen endovenosos también actúan muy rápido. Entonces, teniendo eso presente, todas las drogas que se ven básicas para hidratar y como medio de transporte de drogas, ¿ya? La hidratación no tiene por qué ser hoy en día un medio complicado a realizar, ¿ya? Desde el hecho de poder canalizar grandes animales como animales muy pequeñitos, ¿no? De un conejito, una ratita, un perro pequeño. Y no solamente los accesos venosos van a servir como medios de hidratación, ¿cierto? Ahí ustedes están viendo un ejemplo. ¿Estamos o no hidratando a este conejito? ¿Mediante qué vía? La vía oral. ¿Ya? Que normalmente para los pacientes hasta uno se supone que son perros sanos, perros con valores dentro del parámetro normal y por ende ellos vienen bien hidratados con un porcentaje de hidratación menor al 5%, ¿verdad? También tenemos pues otras situaciones donde normalmente pues los individuos van a estar un poco más complicados para poder canalizarlos, ¿no? Todo el mundo le debe de tener quizás respeto, no miedo, pero respeto a ese cachorro de Chihuahua de un mes con parvovirus y tienes que canalizarlo para sacarlo adelante. ¿Verdad? Ese es el peor panorama, creo yo. O de un Yorkshire, no sé, estas perritos miniaturas, ¿no? Que están bajo un grado de hidratación marcadísimo, donde esas venas están colapsadas, aplanadas, no se notan, no resaltan porque no hay bulimia, como tal. Entonces ahí vamos a tener quizás un poco más complicada la cosa, ¿cierto? A diferencia de un perro como los que vienen hoy, que normalmente con una buena tricotomía, alcohol en la zona y una buena hemostasia, vamos a poder tener pues, una correcta canalización o las cosas nos van a ser mucho más fáciles, ¿no? Siempre, o a veces pasa, ¿no? Que para la anestesia ya el clínico ha tocado a ese paciente y tiene todas las dos cefálicas totalmente pinchadas porque no le podía canalizar, porque la toma de muestra fue complicada, era un perro quizás nervioso, ansioso. Pero tenemos otros medios por el cual vamos a intentar canalizarlo, ¿no? ¿Cuál creen que sería el medio más rápido para hidratar a un paciente? Que por ejemplo descarta la vía oral porque está con vómito. Subcutáneo.
¿Qué criterio debería yo tener en ese medio subcutáneo? Pongo el ejemplo, ustedes me dirán sí, no. A ese conejito chiquitito de la esquina inferior derecha le voy a calcular su volumen de fluido. El fluido lo tengo a temperatura como ahorita está. ¿Lo colocaríamos a esa misma temperatura en subcutáneo? ¿Qué va a poder pasar si es que no respeto esto de tratar de colocar la temperatura o el suelo lo más acorde a la temperatura del paciente? Voy a predisponer a qué? A hipotermia, ¿verdad? Y muchas veces sucede, ¿no? Pasa quizás por tiempo, por falta de conocimiento, y es peligroso. Ya, en las aves, por ejemplo, hay que sí o sí respetar esto que les estoy indicando. Y con mucha más razón lo extrapolo a los perritos chiquititos. Si ya está hipovolémico, está hipotenso, ya vamos 2 H's. Nunca les he hablado de las 3 H's, ¿verdad? ¿O sí? No, no. En anestesia existen las famosas 3 H's: hipotermia, hipovolemia, hipotensión. Cuando estas tres, o cuando una de estas se presenta, hay predisposición a la otra. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si yo ya de por sí tengo un perro que tiene poca volemia porque está con ese cuadro de vómitos y diarreas, es lógico que también al haber poca volemia hay una disminución de la precarga y por ende la eyección del contenido sanguíneo por el corazón no es eficiente y una hipotensión. Pero ya tengo 2 H's metidas. ¿Por qué yo voy a terminar de dar la estocada final, por así decirlo? O utilizando un fluido que quizás está demasiado frío, lo dispongo al recto. ¿Ya? Entonces tengan mucho cuidado con eso, por favor, chicos, ¿ya? Ahora, también otro punto importante que tenemos que recalcar acá son los accesos venosos. No todo es cefálica, no todo es cefálica, no todo es afena. Hasta incluso en perros podemos utilizar las marginales de la oreja, la sublingual, la palmar, como por ahí creo que me han visto por un momento canalizar. Ya, también podemos utilizar safena como otro medio de opción, femoral en algunos casos si es que es un medio de emergencia. E incluso todavía existe, o todavía, por ejemplo, yo en situaciones de emergencia en los no convencionales, la vía intraósea, que también se aplica a medicina de perros y gatitos, o de animales de compañía, así como un medio de urgencia, como tal, para un pase o para tratar de salvaguardar un choque hipovolémico, ¿no? Tener un medio directo para poder canalizar. ¿Tiene sus limitaciones? Sí, hay que tener algo de experiencia para poder canalizar en estos huesos largos, como tal, fémur, tibia, húmero, ¿ya? Tiene su manejo por ahí, por decirlo, en cierto grado de experiencia. Siempre es importante que la zona donde vamos a canalizar con un catéter que va a ser grosero, grande, pues tenga algo de analgesia tópica siquiera, ¿no? Por ahí lidocaína, una infiltración de lidocaína en la zona para disminuir ese grado de dolor que estamos generando en ese paciente que ya está con todo encima. ¿Ya? Entonces mucho cuidado por ese lado. Siempre hemos hablado también por ahí que los accesos venosos deben ser con catéteres que sean lo más acorde hacia el paciente, ¿no? En las tortugas también tenemos ese pliegue, por ejemplo, si queremos saber algo más para poder hidratarse, a pesar de que estamos utilizando una jeringa de insulina, ¿no? Es una chelenoide de este tamaño, creo, es muy chiquitita. Podríamos optar, o en ellos se utiliza también la cefálica, pero en pacientes grandes sí hay que tener bastante experiencia para canalizarla porque no es visible, ahí te guías por referencia anatómica nada más. Y la yugular es la más común, la más habitual, ¿no? En reptiles. Si hablamos de reptiles que no sean quelónidos como las tortugas, las cértidos, que tienen un género muy habitual, o gecko, dragón barbudo, la serpiente, tenemos la cola grandota para poder tratar de canalizar una coxigia, ¿no? Una vena coxigia y por ahí tratar de hacer la fluidoterapia, que en gran medida es dentro de la escala de aprender a canalizar reptiles es lo más fácil, porque la coxigia de las colas de estos mismos, ¿no? Y igual pasa con las serpientes, ¿no? O los ofidios. Si es que son más grandes, vamos a tener un lecho venoso más amplio y nuestro margen de error va a ser menor. Casi siempre me gusta utilizar la coxigia ventral para poder tener un acceso como tal. Y respeten las escamas, pues no vas a intentar canalizar en una escama, ¿no? Sino entre escama y escama para que la punta de tu aguja o tu aguja no pierda filo o lleve material que se meta dentro de la luz de la aguja y luego estás. Pero yo he visto que sí he sentido cómo ha pasado la vena, pero no hay pase. Tengo que hacer un flushing marcado para que todo lo que está dentro del lumen de la aguja que he pasado, fascia, pedacito de escama y todo, se desatore. Pero es peligroso porque lo estoy mandando a un torrente. Claro, hay que tener cuidado por eso. Siempre entre escama y escama.
Y en el tema, por ejemplo, de los mamíferos pequeños, ratas, también la colita, va a ser su medio más habitual. Erizos, cefálicas apenas, pero con sedación, porque nunca te va a dejar hacerlo solo. Conejos marginal de la oreja es lo más común, o la marginal medial también es otra opción que pueden utilizar. Los ejemplos venenosos, como tal, que puedes utilizar son la marginal de la oreja y la marginal en su curvatura medial. De los, el cartuchero, perdón. Aquí viene doctor. Esta es la marginal de la oreja. Es toda esta cara, ¿ya? Porque esto está bloqueado. Esta marginal uno la puede coger en su extremo medial o en su base. En particular, con mis manos grandes, yo utilizo la base de la marginal de la oreja. Pero también tienes la otra marginal que por anatomía, justo a la parte, en el tercio medio de la oreja, hace esta curvatura y se vuelve central. O sea, va así, así, así y hace eso. Ahí tienes que tener un punto, o ¿cómo decirlo? Una consideración. Que hay que recordar que la arteria pasa también por medial de la oreja. Entonces, lógico, si yo hago hemostasia, ¿quién va a tener un color medio amoratado? ¿Quién va a estar superficial? ¿Quién va a generar ese engrosamiento visible? Como la vena, ¿verdad? La arteria jamás. Entonces, normalmente nunca vas a coger, si vas a optar por la marginal medial, en su extremo medial, hay que hacer la hemostasia en la base y ver que se forme la curvatura, pues, ¿no? Como tal, para cogerlo justo en esta curvatura recta para que tu agua entre de manera directa. ¿Ya? Si lo haces antes de la curvatura, hay mucha posibilidad de que lo que estés canalizando sea una arteria y no una vena. ¿Cuál es el inconveniente? Hay drogas, lamentablemente, que a nivel de lecho vascular pueden generar flebitis, necrosis, como tal. Yo discuto esto, por ejemplo, con un colega mexicano. El doctor justo en sus charlas menciona de que él no pasa fentanilo ni remifentanilo. Una charla hace poco que vi, que justo estábamos divagando o discutiendo en realidad, ¿no? Esto que él menciona, ¿no? Que él dice que no utiliza marginales para el paso de opioides, porque dice que en su casuística ha encontrado mucha necrosis, flebitis marcada de esa zona. Y yo le decía, bueno, yo creo que lo que hace que aquí en Perú yo no tenga esos inconvenientes, no sé si puede ser los excipientes del fentanil Remi que tenemos en marca de laboratorio aquí en Perú, que podría ser una opción. Dos, le mencionaba de verdad que no le creo, ¿no? O sea, le decía, doctor, yo todos los días canalizo orejas de conejo, mi Remi, mi Fent está dentro de mi proceso, o sea, jamás he tenido estos cuadros. Él se sorprendía, dice que no, que él más bien utiliza este vía como en medio de sostén de fluido, solamente fluido nada más, y que cuando ya tienen al bicho premedicado, utilizan cefálica o safena para poder hacer el pase de estas drogas, ¿no? Pero yo le discutía que jamás, o sea, digo, que puedes revisar mi casuística en la clínica y nunca he tenido esos inconvenientes en una oreja, me generó mucha duda. No sé si es la forma como encintan, generan quizás demasiada presión, no sé, como te digo, que pueden ser los excipientes de las drogas, ¿no? Que utilicen ellos allá, que alguna de ellas genere este tipo de reacciones. Bueno, normalmente estos son los contenidos de la sesión de hoy. Ya vamos a hablar en cosas básicas que por ahí también deben haber visto en bases, en fisioterapia. ¿Ya? ¿Qué sabemos sobre la fisioterapia? Por ahí el doctor ha hablado algo que es importante para mantener el equilibrio hemostático. Uno, ¿no? Dos, es importante, también lo mencionó, para el pase justamente de drogas en algunos casos, para poder hacer el proceso anestésico. ¿Algo más? ¿Por ahí? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Ideas? Vamos a hablar para equivocarse y yo por aquí. ¿Todos los fluidos van a ser iguales? No, ¿verdad? Ahí también depende mucho de escoger y va a haber ciertas limitaciones como tal, que ese es un punto importante que a criterio de ustedes deben saber manejar eso justamente para no generar más daño. ¿No? Recuerden el principio básico que habíamos hablado, entran a anestesia justamente para que salgan mejor o igual como ingresaron, pero no peor. O sea, nuestro proceso anestésico no debe complicar al paciente, ¿ya?
Bueno, habíamos hablado que la fluoterapia es un conjunto de procedimientos que se utilizan para restablecer líquidos y electrolitos perdidos durante un proceso patológico. ¿Cuáles son los procesos patológicos que más deshidratan a los pacientes? Diarreas. Ya, y vómitos, ¿verdad? Otro intraquirúrgico, Hemorragia. hemorragia. Muy bien, doctores. Va a ser un auxilio fundamental, claro, como ha mencionado la doctora, ante la pérdida de fluidos mediante un proceso patológico intraquirúrgico como una hemorragia. Claro que sí, reponer la volemia va a ser nuestra primera prioridad como tal para el paciente, ¿no? Para volver al principio que he dicho en un inicio, si se presenta esta primera H, va a predisponer a las otras, ¿verdad? Bueno, tenemos que entender que la cirugía, la anestesia y diversas patologías definitivamente van a intervenir el balance hídrico, interfieren en el balance ácido-base y disminuyen el volumen sanguíneo circulante, ¿no? Ahí los conceptos de precarga, poscarga son muy importantes. Vamos a tener desequilibrios causados por la anestesia, ¿no? Como la acidosis metabólica o la hipotensión y hipovolemia relativa, ¿no? Esta hipovolemia y hipotensión normalmente es inducida por vasodilatación generalizada por algunos fármacos que tienen esta particularidad, ¿no? Uno de los más habituales son, por ejemplo, los halogenados. Y hay algo que tienen que meterse en la cabeza en el manejo de lo que es inversamente proporcional. En el uso de los halogenados, o sea, cuando hablan su vial del gas, de su máquina de anestesia y de vaporizador, que vamos a hablar más adelante de la anestesia inhalatoria, pero el grupo de esas drogas se llaman halogenados. Todos, sin excepción, todos los halogenados son inversamente proporcionales en el tiempo a la presión arterial del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mayor porcentaje de halogenado yo use, en la cronología del tiempo, mayor porcentaje o tendencia a la hipotensión voy a tener. Es por eso, doctores, es que ya desfasamos eso que en algún momento cuando vinieron los halogenados como moda, pues no, cuando empezaron las clínicas a adquirir los equipos de máquina antes te vendían como que el soflurano es todo, o sea, con eso abre tu diálisis, no se mueve y operas todo. Así se vendía, lamentablemente así se vendía, por el tema de tratar de vender equipos, pues no, como tal. Y hasta el día de hoy conozco por ahí una que otra clínica que se emocionó, compró el equipo y el equipo se sigue volviendo. Porque uno, no capacita a alguien para que lo use y dos, no quieren, hay veces, no sé, contratar un servicio de anestesia y prefieren mantenerse como lo que a ellos les funciona, ¿ya? Pero cuando manejábamos, o cuando recién llegaban los halogenados, pues nos metieron, o teníamos la idea que está en la literatura, que en algún momento también se la voy a compartir yo, que hay un porcentaje de impregnación, o sea, uno abre su dial a un porcentaje que es más o menos 2,5% durante 5 minutos en los perros y gatos, y luego de eso uno busca la CAM del paciente, o sea, el porcentaje halogenado que lo mantenga quieto e hipnótico. ¿Ya? Y nos acostumbramos muchas veces por hacer MPAs pobres y por basar netamente los halogenados en impregnar con 2,5, 3 y mantener con 2% más o menos halogenado. Bonito las primeras 45 minutos, quizá la primera hora, pero en ese porcentaje de halogenados, si uno no hacía reajustes, las cosas se nos complicaban, porque empezaban a tener bichos que pasado la hora casi todos terminaban ahí en el límite o si no ya hipotensos, ¿no? O sea, en el límite de la presión arterial media, que hoy en día es 70, antes era 60 milímetros de mercurio, ahora nos gusta mantenerlos en 70 y no menos de eso, pero en estos casos que te estoy contando terminaban en 60 a menos, ¿no? 55. O sea, menos o más cantidad que uses va a generar mayor. Mientras más porcentaje uses, mayor, en el tiempo mayor tendencia de hipotensión. Así es. Ya pues eso es inversamente proporcional. ¿Ya? Otro agente que puede generar vasodilatación, hipotensión como tal, va a ser los opioides, los hipnóticos como el propofol, algunos opioides potentes también. O sea, tenemos una gran gama de fármacos que van a poder generar hipotensión y hipovolemia relativa, ¿no? Tener cuidado entonces por esos desequilibrios causados. Y en el tema de la acidosis metabólica, la reducción del gasto cardíaco y la perfusión tisular va a predisponer a esta acidosis. Cuando hay disminución del gasto cardíaco, cuando tengo depresión del sistema cardíaco como tal, ¿verdad? Esta contractibilidad se ve comprometida.
y generado por la depresión de la contractilidad miocárdica, lo que les estoy indicando, ¿no? Es por eso que aquí empezamos a conjugar cosas. Tanto la hidratación para evitar acidosis metabólica y hipotensión tienen que ir de la mano también con un soporte de oxígeno vital, pues, porque debido a esa disminución del gasto cardíaco y de la perfusión, el miocardio trata de jalar más oxígeno. Y si tú das 21% de ambiente, pues la demanda no le llega, no es suficiente como tal, ¿ya? Entonces, entender o empezar a relacionar todas estas cosas, por favor, porque a partir de más o menos de lo que ya son uso de drogas, todos tienen que empezar a tener relación, ¿ya? Entonces estamos teniendo por ahí por qué se genera una acidosis metabólica y por qué una hipotensión, ¿ya? Y una acidosis metabólica definitivamente es un predisponente a la depresión respiratoria, una disminución de la formación de orina, o sea, no hay diuresis, eso es peligrosísimo, no es peligrosísimo. Sí, hemos hablado que hay muchas drogas que se van a metabolizar por hígado, por riñón, y si no hay diuresis, ¿qué hace la droga en el cuerpo? Círculo vicioso, ¿verdad? ¿Cuándo la metaboliza? ¿Cuándo sacamos de las posibles complicaciones que va a generar? Y hacia esto le sumamos algunos metabolitos activos que generan que pueden ser perjudiciales para el organismo, entonces, la combinación de muchas cosas para llegar a la mortalidad, ¿ya? Disminución de la respuesta simpático-adrenal, la hipercapnia, le tenemos por eso miedo, y por eso les decía en un inicio que no podemos hacer anestesia verdadera si no tenemos un capnógrafo como tal para poder medir los niveles de eliminación de CO2 como tal, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una hipercapnia, esto predispone a una disminución del volumen sanguíneo circulante real. ¿Ven cómo se van relacionando las cosas? Como habíamos hablado, el desequilibrio causado por la cirugía, ¿no? La pérdida de sangre, que es el peor panorama que tienen los cirujanos, ¿no? Dentro de sus posibles complicaciones como tal. ¿Ya? Esta pérdida de sangre no va a ser para nada, ahí estamos involucrando volumen, componentes sanguíneos como tal, pérdida de temperatura, porque también se pierde por ese medio, se evapora como tal. Cuando abrimos cavidad abdominal también hay un medio de pérdida de temperatura, doctores. Así que tengan, o sea, no solamente los perros van a perder temperatura por la depresión de las drogas, desde que está deprimido por las drogas, por conducción, o sea, cuando se pone sobre una mesa totalmente fría, que la superficie fría es más amplia que, por ejemplo, este cachorro, este perrito, si lo fuese, se va a enfriar mucho más rápido, por conducción, ¿ya? Abrimos cavidad abdominal por evaporación, entonces tenemos muchos medios de pérdida de temperatura, ¿ya? Por ende, doctores, la pérdida de evaporación de los tejidos, o mejor dicho, la pérdida de sangre no es un panorama para nada alentador que hay que tratar de corregirlo, ¿ya? Ahí depende mucho de la anestesia del cirujano, pues aquel que es diestro sabe ver, inhala, exhala, agarra su gasa, un pollón de gasa, taponea por ahí su arteria ovárica, que por ahí, dando un ejemplo, ¿no? Se puede ver la ligadura, o al cortar el punto se puede haber corrido X cosas que haya generado esa hemorragia. La anestesia depende mucho de él, porque aquí yo como anestesiólogo he rozado con aquellos cirujanos que quizás están en esa curva de aprendizaje y que están otra casa y creen que haciendo eso de secando y porque si alguien a un momento ha asistido a una cirugía y por ahora había pasado esto que les estoy hablando, perro grande como ese marrón que mandaron, me seca con el sillín así, seca, si no se liga, no se actúa. Ahí viene la destreza del cirujano, ¿no? El hecho de poner su pollo, respirar, revisar anatomía como tal quirúrgica, retroperitoneo, ubicar una zona de inserción, clampar y ligar, ¿no? O sea, el ABC debe ser así, pero si no tienes experiencia, eso se complica. Y yo me doy cuenta, pues, ¿no? Disminución de la cardiografía, porque sí, pérdida de sangre y pérdida de CO2 por ese lado, entonces mi cardiólogo se va abajo, mi presión, mi corazón empieza a aumentar porque trata de compensar esa pérdida de volumen, ¿me dejan entender? Entonces, es importante entender de que la pérdida o la hemorragia es una de las complicaciones que genera mayor desequilibrio como tal intraquirúrgico, ¿ya? De ahí vamos a tener ciertas vías de acceso. Ya habíamos hablado de la vía oral, ¿no? Que es una de las más beneficiosas, de las más cómodas como tal. Sin restricción en la base de los componentes de los fluidos, mayor fluidos hipotónicos con alta densidad calórica. Ahí, por ejemplo, cuando tengo un cuadro, no sé, cachorro, que mido glucosa
y está hiperglucémico, mi shock de destroza puede irme demasiado bien para levantar justamente esa glucemia, ¿no? Vuelvo a hacer otro paréntesis. Cachorros, por favor, siempre todos medir glucosa. Exóticos, todos medir glucosa, ¿ya? Por su metabolismo acelerado en el caso de los exóticos y en el caso de los cachorros, pues porque no te va a convenir, ese metabolismo se va a ralentizar, no va a salir. Y muchas veces puedes haber tenido controlada la oxigenoterapia, controlada la temperatura, pero a nadie se lo mantuvieron como para algún tipo de cirugía con puro cloruro como tal y nadie se le ocurrió medir glucosa. Y luego estamos, ¿por qué ese bicho se demora tanto en levantar? Porque el metabolismo está frenado, pues porque hay una hipoglucemia. Ya, sí es importante también medir eso. Si es la del 5%, normalmente utilizamos 12 ml por kilo. Si es la del 33%, 0,5 por cada 3 kilos ml lo que puedes utilizar. ¿Ya? Bueno, está además creo mencionar esto de que no vas a recomendar que hidraten vía oral cuando ya tienes un paciente con alguna patología gastrointestinal, ¿no? Diarrea o vómito como tal, ¿no? Porque literal, si está con ese cuadro de Messi, va a estar muy bonito, pero al rato va a volver a devolver todo ese fluido. Y le pregunto yo, dentro de la diarrea y el vómito, ¿quién creen ustedes que compensa más al paciente? Electrolitos. El vómito, por el esfuerzo justamente, hidratación. Hay veces, no sé si han visto esos cachorros los que practican que tanto vómito y empiezas a ver trazas de coágulos, ¿no? Pequeñas tracitas, no coágulos evidentes cuando ya hay una úlcera quizás, pero se notan trazas por el esfuerzo, por la distensión justamente de la musculatura gástrica. Y ese cardias que trata de hacer el esfuerzo de cerrarse, pero al final cede, pues, ¿no? Por la presión. Entonces tengan mucho cuidado, los vómitos descompensan mucho más rápido, incluso para mí, en mi experiencia, que las diarreas. ¿Ya? Termino. A ver, digamos que alguno de ustedes alguna vez ha tenido un problema gastroentérico. Luego de vomitar, ¿cómo terminas? ¿No? Baja presión, estás todo oído, débil. ¿Ya? Se suman esas cosas que no van a ser para nada bienestar para sus pacientes. La vía subcutánea normalmente es ampliamente utilizada, en un inicio hemos hablado, por ejemplo, esa es la típica del gato renal crónico, ¿no? Que normalmente lo citan una vez a la semana para aportar fluido subcutáneo con un buen catéter marcado justamente en esa zona del lomo. Es una técnica que se utiliza para tratar de compensar a esos renales crónicos que por X motivos no son muchos consumidores de agua, por ejemplo. Y aumenta mucho la expectativa para esos gatitos. Se usa como norma base, siempre 10 ml kilo por mochila o zona de aplicación. Van a escuchar por ahí, colocaron en los exóticos decimos mochilas de hidratación, se les dice, ¿no? Y dependiendo de cada especie puedes poner 2, 3 mochilas como tal. Las aves hasta 4, ¿no? Pueden ser los laterales, siempre respetando por ejemplo los sacos aéreos, y en las zonas inguinales. Los roedores, las ratas, erizos, hurones, 2 mochilas lateralizadas en lomo, por ejemplo, ¿no? Y en tu perrito todo lo que te permite tu pliegue dorsal, ¿no? ¿Qué inconvenientes creen que puedan tener ese tipo de aplicaciones? Uno por uno, ideas. Replanteo mi pregunta. ¿Qué complicaciones puede tener quizás utilizar este medio del subcutáneo? Si hay una mala asepsia, lo que dice el doctor, puede predisponer a un acceso cutáneo. Otro, animal consciente. A ver, o ustedes, pues, agarro hago una aguja en mi subcutáneo y me empiezo a poner 10 ml por kilo. A ver, yo peso 70, son 700 que me van a poner. Un ejemplo, ¿no? Pregunto yo, ¿duele o no va a doler? Va a doler, ¿verdad? Por eso que dependiendo de algunos individuos, un conejo normalmente no tiene tanto pliegue que no puede hacer mochilas de suero generosas, pero hay otros individuos, lo pasa en el tema de los perros, ¿no? Algunos son muy, obviamente hablando, pellejudos, y otros no tienen tanto extensión, justamente, ¿no? Esos individuos normalmente te cuesta más que la droga se pueda diseminar y a la vez también la absorción va a ser mucho más lenta, como tal. Otra cosita que tienen que tener presente en la vía subcutánea, por favor, a veces veo que dicen, no, hay que ponerle pues suero y hay que sumar algo de patín, algo de aminoflex, algo de complejo, porque no saben cómo le va a doler ese bicho al hacer eso, ¿ya? Entonces, por favor, es hidratación. Si yo quiero colocar alguna otra droga, no va a ser conveniente, vas a predisponer más a que genere hasta incluso una celulitis en la zona. Ya, tengan mucho cuidado. Aquel que haga ese tipo de prácticas, pues debería de pasar, las dejadas de hacer.
Y si algún momento les toca rotar en veterinarios y vean eso, para que no se ganen el odio, traten de corregir al quien está encargado de manera sutil, pues, ¿no? Porque si no le va a agarrar odio. Hay gente que no le gusta que le corrija, ¿ya? Pero por favor tengan cuidado, ustedes no, pues, ustedes no me hagan eso porque se los estamos enseñando, ¿ya? Tengan mucho cuidado con sumar otro tipo de drogas en ese sucursal. No recomendado para pacientes muy deshidratados o hipodérmicos, vasoconstricción periférica, porque la absorción va a ser demasiado lenta. Y si está tan deshidratado, ¿por qué voy a optar yo por la vía subcutánea? Si eso va a demorar como 2 horas en actuar. Ya parece entonces que el porcentaje de deshidratación debe haber elevado mucho más todavía, ¿no? Ahí en esos comatosos es donde la vía intraósea salva vidas, sinceramente. A mí me ha tocado muchas, en rapaces por ejemplo, que son pues, de masa muscular muy magra, es un poco más difícil canalizarlo, si es que la lunar la tienes bien, pero la metatarsiana medial, si está deshidratado, es dolor de cabeza. En ellos las vías intraóseas muchas veces me han ayudado a salvar vidas, nos ha ido muy bien y lo aplico, pero normalmente en esos pacientes medio comatosos. Lo mismo vas a aplicarlo en ese paciente parvoviroso que se está yendo, pues necesitas un medio de acceso rápido. Si sabes canalizar yugular rápido, eficiente, genial, pues, y si no, intraóseo sin miedo, ¿ya? Las intraóseas, por si acaso, por criterio, no se utilizan ABOCA, se utilizan agujas de un calibre grosero. ¿Por qué? Porque como vas a pasar piel, fascia, cartílago de hueso, lo más probable es que dentro de tu luz de tu aguja, de tu aguja que es chiquita, se va a taponear. Vas a meter la intraósea, vas a conectar, pero no va a pasar fluido por la obstrucción que tiene. Y nunca con el ABOCA, porque si no el ABOCA todo se te va a arrugar, pues. ¿Ya? ¿Cómo te cercioras de que ya llegas al punto? O sea, cuando llaman buena pregunta. Lo que tienes que cerciorarte, si no tienes medios comprobatorios como tal, es que no pase esto. Un húmero. Y que yo agarre a un lapicero, yo agarre, ahí tengo dentro, ¿no? Ingrese bien y luego haga esto, me vaya. Voy a meter un intraóseo, estoy ingresando bien y termina haciendo esto. Entonces, para eso existe el medio comprobatorio. Normalmente, bueno, en Liga tenemos reflexos, entonces quiero corroborar que esté justamente en médula, tomo una placa posterior. Aparte de eso, anatómicamente me reviso, pues, ¿no? Si siento que estaba yendo, me fui, posiblemente, pero bueno, otra complicación, pacientes muy chiquitos, como, o en aves, por ejemplo, la posibilidad de fractura. La fractura es una posibilidad también. Nunca la he tenido hasta ahorita, felizmente, pero sí me ha pasado eso de que se me ha ido fuera de la médula, ¿no? Estoy saliendo, perforado ese hueso. Otra complicación por lo del catéter que estoy hablando, por ejemplo, una técnica que normalmente utilizo es la aguja, ingreso, genero el canal, retiro la aguja y una aguja nueva, como tal. Conecta suero y el fluido tiene que entrar a chorro, ¿no? O sea, no es que, porque esté en médula de hueso, va a ir lento, no. Realmente corrobora porque hay un goteo constante y continuo. Es la forma más, y bueno, si pones bomba de infusión, notas que hay un pase idóneo, ¿no? Pero las complicaciones de la intraósea están la fractura, salir del lecho de la médula, es otra complicación. Y jamás ABOCA, ya saben, tienen que usar lamentablemente agujas. Pero por favor, echen lidocaína en la zona donde van. Siempre se ingresan con los fémur, los extremos distales, procesos. No. Las estructuras como cóndilo, creo que es el término, ¿no? Cotiledón. Justamente buscas el cóndilo cerca de la articulación. ¿Ya? No, bueno, ya hablamos esto de no recomendar pacientes deshidratados y hipotérmicos. La vía intraperitoneal es una vía muy bonita, por ejemplo, si es que ustedes van a optar para hacer procesos de eutanasia, por ejemplo, que sean bien humanizados, porque se absorbe mucho más rápido que la intramuscular. ¿Cuáles son las reglas? Pregunto por criterio, ¿cuáles son las complicaciones que se pueden generar? Vas a colocar por ejemplo, no digamos una eutanasia, piensas hacer una MPA y te la peritoneal en una rata. Algo que lo vemos ahí en el ejemplo. ¿Cuál puede ser la complicación? Y por ejemplo, ahí, justo ese ejemplo con esa aguja. ¿La qué, perdón? Exacto. De que te vayas para mala suerte a un lumen o una luz intestinal. ¿Qué absorción va a tener? Ahí es donde pasa, pues, de que los periódicos de interpretación a mí me han mencionado de que era un acceso rápido, ¿por qué no cae?
porque posiblemente hayas colocado la droga en un lumen de un instante. Otra complicación, por ahí lo mencionó, que con esa aguja, por ejemplo, no sé si alguien ha visto en anatomía, cuando ustedes llevan anatomía comparada o han abierto una ratita para disección. Sí, sí. ¿Han visto qué gruesa es la pared de una vejiga de estos? Es como una bolsa. Entonces la posibilidad de poder generar ruptura, perforación es demasiado alta con ese tipo de agujas. ¿Ya? Entonces tengan mucho cuidado con eso. ¿Cuáles son los tips para poder no ocurrir que ocurran estas cosas? La gravedad. Por ejemplo, ahí estaba muy bien el sometimiento, pero lo que tiene que hacer acá la doctora es la cabeza hacia abajo, todas las vísceras se van hacia la zona torácica, lo que me permite recién canalizar. Nunca vas a hacer una peritoneal así, jamás, porque todo por gravedad, ¿verdad? Hay mayor predisposición. O sea, tiene que ser así. En un ángulo donde normalmente las vísceras vayan hacia la caja torácica, para que te permita ingresar por índice, como tal, con comodidad y saber de que al menos no vas a tocar un LED ahí, algún órgano importante, ¿no? Y vuelvo a reiterar el tema de la aguja. O sea, si esta es para eutanasia, va muy bien, ¿ya? Pero en una latina normalmente yo utilizo la aguja 30G, ¿ya? Una pinita y delgadita, y siempre con gravedad, si es que voy a poner algún intraperitoneal, ¿ya? Tengan cuidado con eso. Se utiliza para mantenimiento, reposición en perros, gatos, roedores. Sí, es una medio exacto, pero tengan mucho cuidado con las cosas que les estoy indicando, ¿no? Solo fluidos isotónicos, respetar siempre la osmosis extracelular, eso es importante. Y no se usa comúnmente por riesgo de peritonitis, ¿ya? O sea, también está ahí esa complicación de que si no hay una asepsia, una limpieza correcta de esa zona por donde vas a ingresar, puedes tener contenido dentro de la cavidad abdominal y generar complicaciones, ¿ya? Así que hay que tener cuidado por ahí con la vía intraperitoneal. Cuando yo, por ejemplo, quiero practicar o hacer eutanasias rápidas, podríamos buscar esto, pero ya no yéndome en inglés, sino en abdomen epigástrico y colocando directo a hígado. También quisiera tener una solución rápida y también rápido para el pequeño para, sino eutanasia más humana, ¿no? Previo a eso siempre me gusta, no sé, creo que se les he mencionado, en el tema es importante controlar el dolor, pues, porque o sea, estamos haciendo un proceso en teoría humano, ¿no? Lo más humano posible para que se pueda ir tranquilo. Entonces, casi siempre ponemos en longuísimo el fentanilo, eso también me permite sedación, me permite que sea más rápido el sometimiento del individuo, luego lo que vayamos a utilizar como droga para poder entrar en conciencia y finalmente el 61, pues, ¿no? Que es lo que utilizamos. Les decía ahí la vía intraósea, usada para el mantenimiento de la reposición en perros, gatos, como les decía, cachorritos, ya reptiles, mamíferos muy pequeñitos, entonces se dificulta el acceso venoso, ¿no? Ahí, por ejemplo, pueden ver cómo con una aguja de 30G conectada a un tapón de parina, y esto va directo a la fluidoterapia y podemos corroborar. Mira, ¿cuánto nomás estamos si es que avanzas un poco más de salirte de la luz del hueso? ¿Ya? En aves es bien sencillo, en roedores también, en perritos ya pequeños, como que lo que te va a traumar o asustar es ese, hasta que sientes igual como, no sé, ese sonido, ¿no? De que has ingresado, tal. Pero son medios de auxilio, como les menciono, ¿no? Muchas veces por ahí algo desde la consideración o soporte de oxígeno, casi siempre las intraóseas en estos individuos son porque están demasiado mal, se están muriendo. Entonces ni siquiera te van a pelear para poder canalizarlos, sinceramente. Bueno, sí, es algo que le tenemos mucho miedo y es la osteomelitis, ¿no? Si por ahí, pero a la larga, primero está salvaguardar la vida del individuo y luego ya ver las segundas complicaciones que se puedan generar, ¿no? Bueno, sabemos que la vía de elección endovenosa es la suplementación de fluido durante un proceso anestésico, ya que provee rápida dispersión de los líquidos electrolíticos en el organismo del animal, ¿no? ¿Ustedes cuáles son los accesos venosos en perros? Yugular. Y falta una. La LIN. Sus medios tienen que aprender a canalizar y a optar por ello, porque cuando... ¿Qué pasa si, por ejemplo, estás programado por una cesárea? ¿Ya? Pones tus dos vías. Una la pusiste, un ejemplo, ¿no? Una la pusiste bien, la otra la pusiste mal. Ya está golpeado, ya empiezas a sentir molesta, ¿no? Te das cuenta que al freno flushing esta cama no la puedes utilizar, te queda una sola acceso.
Pero justo en el hecho de que el colega volteó, usted falló en asegurar bien su cinta, y eso que estaba en su lumen se salió. Pero todo tu cinta, todo se ve como que estuviera. El colega inicia su proceso y empieza a ver superficialización. ¿Dónde vas a canalizar si ya tienes campo, dos colegas trabajando, bicho volteado? Acaso vas a decir, oye, un ratito, saca tu campo, mete unas clampas para afeitar y hacerla. No, ahí es donde la subigual involucra. Porque tienes tu bicho volteado, justo ahí está tu pulsocímetro, justo puedes agarrar esa lengua cómoda, bonita, y como no hay pelo, no hay nada, canalizar va a ser muy sencillo. Entonces es un medio de acción. También cuando no tengo accesos donde medir presión no invasiva, el manguito también se pone en la lengua, no sé si en algún momento lo deben haber visto. Es una opción también para poder medir presión, porque tenemos ahí también arterias y venas para poder hacerlo. ¿Ya? Así que tengan presente, cefálica safena, marginal de la oreja para algunas especies, como por ejemplo para un Bassenhound, un Charpey que tiene las patitas como la llanita de Michelin, ¿no? Puro, a ver, canaliza eso. Ahí normalmente yo tengo dos opciones, o marginal de la oreja de ese perro o hacerle una filetomía. Se da en MPA, abrir un piquete de más o menos 1 centímetro, hacer divulsión, buscar justamente la cefálica y canalizar. Eso se hace dentro de la rutina justamente con esta raza en particular, porque es muy difícil. Hablando de un perro puro, pues, ¿no? Hay uno dice Charpey, pero no tiene nada robado acá, va a ser fácil canalizarlo. Pero ese Charpey chino, por ejemplo, que sí tiene arrugas en todo el cuerpo, y aparte tiene la mucina, esa grasa que se suelta, que no te pega bien las cintas, te rebala, es bien incómodo para poder manejar. Y en el Bassenhound, como aquellos perros de cacería, por ejemplo, de orejas grandotas, la oreja que va a ser el medio más rápido para canalizar su marginal. Gatos que no tienen, pero también podría, pues sí, también podría utilizar por la. Podríamos, ya, pero tienes un acceso clarito, bonito de cefálica y safenas. O sea, no hay pelo. Ya, ahí es donde todo lo que les he enseñado en aseguramiento de la vida, tienen que aplicarlo. Las alitas, cinta piel, otra cinta más para asegurar atrás también, o sea, eso. Y tener consideración. Si tienes esa consideración, pues el pase, el manejo de ese paciente no lo vas a agarrar de la extremidad y cagar, porque sabes que si tienes esa secreción, se te va a terminar despuntando. El volteado es bonito. Lo que a veces me ha tocado, sinceramente, que le digo, oye, ayudante, y está, no sé, el socio cirujano, un favor, yo agarro cabeza y esta patita y ustedes debieron girar. Yo me aseguro, nunca confíes a que otro lo haga, porque como no sabe de este tema de la secreción esta que tiene, que puede, va a agarrar de ahí, va a jalar y de ahí está renegándolo, porque como le digo, cuando el bicho ya está volteado, ¿qué vas a hacer? ¿Me entiendes? Entonces sí hagan ese paso, o sea, cuiden, algunos incluso aseguran la vía para seguridad, cobar, para que eso no se mueva. Cuando ya lo voltee, quito todo mi cobar, porque de una u otra forma me da aseguramiento, por así decirlo. ¿Ya? Y si no tuviera acceso, y si fallase, igual también se puede utilizar. Nadie me ha preguntado si eso sangra o no sangra. Si sangra, esa sublingual es lo único. ¿Qué es la solución? Algodoncito con agua oxigenada, y si vas a mantener presión ahí por lo menos un par de minutos, ¿no? Pero si no creas que es como los otros accesos, sí tiene mayor presión, por así decirlo, y vas a tener un sangrado generoso. Pero no es algo que los complique, por eso le digo, quitan su agua para hacer presión con su algodón y su agua oxigenada, y si quieren un buen ratito hasta que genere el coágulo eficiente, ¿no? Equipos básicos para la fluidoterapia. Tenemos el micro y el macro gotero. Ya les he enseñado dentro de mi manejo. Yo prefiero utilizar la 3M Durapore de tela, que es la que para mí, la que usan ustedes abajo, para mí es la que mejor pega, sinceramente, ¿ya? En vez quizás de una llave triple vía, en particular prefiero los tapones de Carina, ya son más rápidos para la conexión como tal. Tenemos pues los ABOCA, que ya más o menos hemos hablado en la parte práctica, la importancia de que más o menos cada ABOCA esté acorde al lecho venoso que vayamos a canalizar, ¿no? Un perro gran danés, un 26, equivocado, por ahí tranquilamente tiene que tener un 18, sí o sí. O hasta incluso un 16, si esto es una vena muy generosa. Y para la desinfección del área, la tricotomía es importante. Junto con ello, el tema de desinfectar, un jaboncito y su alcohol. Sí, ya les he mencionado, a veces por el tema estético solamente afectamos la zona donde vamos a canalizar, pero yo siempre les sugiero que
afeitemos todo. Justo el martes en cirugía teníamos un periodo algo así como este enano, pero con mayor flecos o pelitos en esta zona, y la alumna no quería que se lo afeite. Bueno, afeitamos la parte superior, pero para afrontar cómo sufrió, se le pegaba así. No, era un mestizón así, pero con pelo largo. Entonces, eso demuestra lo que les digo, si les hablo es algo basado en experiencia. Luego entendí que no ha sido observado, que si voy a fijar todo porque me complica. Pues es lógico. Al dar la vuelta, todo estaba pegado. Tenía que cargar su cinta. El otro chico estaba que jalaba el pelo así como peinándolo para poder envolver. ¿Entienden? No se compliquen. Sabemos que un sistema de macro gotero normalmente va siempre a un equipo o a un suero, ya sea un suero fisiológico, un lactato de leña, una destroza, y el de aquí normalmente sirve para rellenar y poder calcular en las dosis un poco más exactas, ¿no? Ya también hemos hablado cuando llenemos drogas cómo se llena el bolotrol, ¿no? Ya les he explicado, el lateralizado, para poder llenar. Igual vamos a hacer hoy en la práctica. Luego vamos a tener algo que... ¿Pueden abrir la doctora la ventana? Y acá vamos a tener dos cosas, los cristaloides y los coloides, ¿ya? Dos grandes fluidos que utilizamos. Tenemos cristaloides para mantenimiento y reposición y los coloides que pueden ser naturales y sintéticos, ¿no? Vamos a desdoblar cada uno de ellos y hablar de sus características. Cristaloides son fluidos que contienen electrolitos en moléculas de glucosa que son capaces de ingresar a todos los compartimentos de los fluidos corporales. ¿Ya? Aquí vamos a tener algunos ejemplos. Lactato de Ringer, por ejemplo, en pacientes sin antecedentes de pérdida electrolítica o hídrica. Lo más común es que vamos a tener el lactato de Ringer, cloruro de sodio al 0.9% y destroza al 2,5%. Estas soluciones van a tener un pH más o menos de 4,5 a 7,5. Vamos a tener también pacientes cristaloides de reposición, pacientes que han presentado o son susceptibles a la pérdida electrolítica y hídrica. Destroza al 5%, Ringer lactato y cloruro de sodio. Hemos hablado que quizás si quiero reponer glucosa, necesito hacer a veces combinaciones entre cloruro y dextrosa o dextrosa y lactato de Ringer. Pensar en solo utilizar dextrosa al 100% como un fluido de mantenimiento es imposible porque eso disminuye la diuresis tal, o no genera diuresis, ya deshidrata más a tu paciente. Así que hay que tener presente en mano. Vamos a tener cristaloides de redistribución. En el endotelio vascular no significa una barrera para la difusión de sodio y otros cristales suaves. Los cristaloides fundidos al compartimiento intravascular se equilibran rápidamente con el fluido intersticial alrededor de 30 minutos. Por eso es que son drogas básicas, fluidos básicos para poder mantener un equilibrio en pacientes sanos, ¿no? Solo el 20-30% del fluido infundido permanece dentro del lecho vascular, por eso se administran grandes cantidades cuando se busca mantener un volumen circulante. O sea, tengo que mandar buena cantidad de fluido para poder pasar el lecho vascular, ¿ya? Y no son consideradores expansores de volumen, eso también es importante mencionarlo, ¿ya? No voy a aumentar ahí lo que estoy cogiendo, ponlo a 16 para que no se duerman. Vamos a tener drogas isotónicas, hipertónicas o hipotónicas, ¿no? Isotónicas que más o menos van a compararse al plasma sanguíneo normal, son fluidos de reposición, como ya hemos hablado por ahí, el normosol es uno de ellos.
Fluidos de reposición rápida en shock o deshidratación marcada. Tenemos hipertónica, donde normalmente las soluciones de sodio son más altas que el plasma sanguíneo normal. Causa salida inmediata y temporal del fluido desde el intersticio hacia el espacio vascular, o sea, desde el intersticio de la célula hacia el espacio vascular. Y tenemos los hipotónicos, donde el plasma son casi iguales a los plasmas sanguíneos normal, no son no rápidos porque causa electrolisis, o sea, no tienes que controlar la cantidad de fluido que pasas. Está indicado para hipernatremia, hipercalemia, hipermolalidad y enfermedad hepática y falla cardíaca congestiva. Ahí es donde normalmente vamos a utilizar fluidos hipotónicos. En el caso de ustedes es mencionar esto, pero la intención es que sepan de que normalmente por sus pacientes ASA 1 solamente vamos a utilizar cloruro y lactato si tenemos complicaciones como o sea, lo vamos a restringir si tenemos acidosis metabólica o un compromiso hepático, pero eso no está dentro de su panorama de ustedes, porque todos son pacientes relativamente ASA 1, ¿ya? Vamos a tener fluidos isotónicos como el cloruro de sodio, ¿ya? Aumenta el sodio y el cloro sanguíneo, disminuye el bicarbonato, o sea, por ahí me podría convenir a disminuir el bicarbonato, ¿convendría para la acidosis o para la alcalosis metabólica? Disminuye el bicarbonato. Así es. Hipercloramia, hiponatremia y alcalosis metabólica, ¿ya? En esos casos es donde normalmente podemos utilizar este fluido como tal. Luego vamos a tener fluidos isotónicos que no contienen sodio, como la dextrosa al 5%. La molecular depende de la concentración de la glucosa, ¿no? Normalmente manejamos, o la que ustedes van a ver en veterinaria siempre es al 5%, que son fluidos isotónicos, ¿no? En el cuerpo todas las soluciones con dextrosa son consideradas hipotónicas, por lo que no se debe utilizar como reposición, ya que causa hemólisis. Tengan cuidado con eso. Disminuye la diuresis también. Por eso simplemente lo utilizamos como un fluido de reposición para cuando tengamos cuadros de hipoglucemia. Nuestro famoso lactato de Ringer, el cual contiene calcio y otros componentes más. Evitar con mucho cuidado en pacientes cardiópatas como tal, ya más que todo en las cardiomiopatías dilatadas. No administrar en conjunto con bicarbonato de sodio ni en transfusiones sanguíneas que contengan anticoagulantes por la misma vía. Puede generar o hay que tratar de evitar precipitaciones como tal, ¿ya? No debe usarse en pacientes con hematomas graves o acidosis metabólica. Tengan cuidado con eso, por favor. Porque no, los factores de coagulación se tienden a alterar, por eso es que les estoy indicando cuidado con aquellos que tengan petequias, equimosis marcada, ¿ya? El normosol también es un fluido isotónico, contiene magnesio en vez de calcio. Previene deficiencias de magnesio en pacientes críticos anoréxicos que requieran fluido prolongado, ¿no? Es uno de los más utilizados justamente en lo que es la parte de emergencia de los pacientes. Cuidado con los cristaloides isotónicos, ¿no? Ahí vemos una placa con un cuadro de congestión, donde vemos el lóbulo pulmonar craneal con un aumento de la radiolucidez. ¿Ya llevaron rayos? No. Vamos a hablar en español. Ese es el lóbulo craneal y normalmente ese color gris atenuado que no lo presenta, por ejemplo, estos lóbulos pulmonares o esta tráquea, como tal, me está indicando que estamos teniendo principios de congestión como tal o edema líquido, para que me entiendan. Perdemos la silueta cardíaca, como están viendo, ¿ya? Y a nivel de del parénquima pulmonar, ya también hablamos de esto, un aumento de la radiolucidez, como tal, que es el término que utilizamos cuando el gris se pone más gris, para que me entiendas, ¿ya? Junto con ello también se ve un patrón intersticial, que es como es el patrón de parecen ramitas de un árbol seco, ¿ya? Con las raíces de un árbol seco. Y si le echamos algo más de ojo, incluso podemos ver ahí tipo patrones redonditos que se llaman patrón Mendona o patrón bronquial, ¿ya? Normalmente ya pues debido a la congestión del mismo es típico que pueden encontrar este patrón mixto, o sea, tanto las donitas o el patrón bronquial como el patrón intersticial que les decía como es la ramitación de un árbol seco, ¿ya? Entonces, este es un cuadro típico de un tipo de congestión o inicios de edema.
Está, como les habíamos mencionado, los cristaloides isotónicos para edemas intersticiales, edema pulmonar, edema cerebral, no se usa. En ese caso tenemos al mannitol, que es el que se utiliza normalmente para disminuir la presión intracraneana en los procesos de TEC o traumatismo craneoencefálico, ¿no? Susceptibilidad de pacientes con depresión oncótica disminuida, ¿ya? Hay dos tipos de depresión oncótica y la otra es oncótica y perdón. Hidroestática. Muy bien. Mucho cuidado, como vemos, ya estamos teniendo otras restricciones. Entonces, si por A o B se les pregunta en un parcial, ¿no? Restricciones para el uso de cristaloides isotónicos, lo tenemos por aquí, ¿ya? Para que por favor tengan un poquito que responder. Netamente para todo lo que aumente presión en una cavidad o que comprometa el contenido de líquidos que por debido a la disminución de la presión gótica no puedan salir, ¿ya? ¿Dónde voy a tener consideraciones en los cristaloides isotónicos y en el tema del volumen a pasar? En la anemia, porque les decía, no queremos hemodiluir más a ese paciente, no queremos tampoco generar hemólisis. En la hiponatremia, baja presión gótica, mucho cuidado con ello, y coagulopatías, o sea que hay que tener cuidado justamente con estos pacientes, por ejemplo, un erliquioso que ya manifiesta un signo hemorrágico, ¿no? Petequias, equimosis. Ya habíamos hablado de pacientes con falla cardíaca, son susceptibles de sobrecarga de fluido cualquiera, en este caso la dilatada normalmente. Pacientes con falla renal, susceptibles a sobrecarga de fluidos cristaloides si no se pueden responder con diuresis, evitar fluidos en exceso de sodio en estos casos, ¿ya? En temas de pacientes con falla renal, con falla cardíaca. Tenemos cristaloides también hipertónicos, indicado cuando es difícil administrar gran cantidad de volumen de cristaloides isotónicos para resucitar a un paciente, o cuando es necesario resucitar un sistema cardiovascular con poca cantidad de fluidos, ¿no? Indicados en pacientes con TEC, con contusión pulmonar, cuando es importante minimizar la cantidad de líquidos que entran dentro del paciente. O sea, no voy a meter, al ser hipertónico, la concentración, o sea, los solutos en los solventes es mucho más concentrado y por ende los volúmenes son menores, porque no quiero encharcar, no quiero aumentar presión como lo está indicando acá, ¿no? No quiero convertir una contusión pulmonar en una congestión y finalmente un edema, ni quiero que este TEC aumente tanto la presión intracraneana que me genere cuadros neurológicos marcados. Pero hay mejor expansión de volumen sanguíneo, presión sanguínea, perfusión tisular y gasto cardíaco. Genera vasodilatación marcada, cuidado con ello. Acá hay algunos volúmenes para perros y gatos, es estandarizado para los dos, va entre 4 a 6 ml kilo. Los coloides, indicados cuando las proteínas totales en la sangre se encuentran por debajo de 3,5 a 4,5 gramos por decilitro, la presión oncótica es menor a 15 milímetros de mercurio, o después de una terapia agresiva con cristaloides, ¿ya? En este caso es importante porque recuerden que las proteínas plasmáticas se encargan de transmitir o ayudar en el transporte de drogas anestésicas, ¿ya? Por eso es uno de los criterios que deben de tener, de que no deberían estar las proteínas como tal disminuidas para un paciente, hay que tener en consideración eso, porque puede repercutir en la disminución del metabolismo justamente de la droga, ¿ya? Dentro de los coloides tenemos los naturales, como son la sangre entera o el plasma, como tal, los sintéticos como extranos y los oxipoligelatinas, ¿no? Estos, sinceramente, en anestesia no aplicamos mucho, de todas maneras tenemos que tener o saber. Se aplica mucho a la medicina intensivista, a los de UCI, a los que se encargan, ellos tienen que dominar muy bien estos factores para tomar determinaciones en pro de la supervivencia del paciente. Aquí tenemos una tabla de fluido perianestésica, ¿no? De primero, segundo, tercer y cuarto grado, ¿no? Mantenimiento, lo que más o menos ya hemos hablado para una hora anestésica, creo que ya lo habíamos dicho, perros con el uso de 3 a 5 ml kilo hora y gatos de 1 a 3 ml kilo hora.
¿ya? Si tenemos pérdidas intraoperatorias, doctores, aquí están viendo cuánto tendríamos que agregar como tal, ¿ya? De fluidos para pérdidas intraoperatorias, no marcadas, no un sangrado activo, ya el típico sangrado, por ejemplo, si voy a cirugías que sean sangrantes. ¿Se les ocurre alguna? Que hacen mucho en el tumor mamario, por ejemplo. No sé si han visto esas cirugías, ya sea unilaterales o radicales, cuando sacamos toda la cadena, eso sangra un montón. ¿Ya? Pero no es un sangrado activo, es propio por los lechos vasculares que tenemos en toda esa cadena, pues un corte, es un ojo así y otro ojo así de toda la cadena, ¿no? Quien lo ha visto por ahí es bien traumático para el pobre individuo, hay que hacer mucho manejo analgésico como tal, es un bicho que sí o sí, a pesar de que tenga bloqueo, ya como tal por infiltración, porque ahí no hay ningún bloqueo establecido, simplemente se calcula la dosis máxima de lidocaína o bupivacaína. Una vez calculada se le da un volumen generoso para que pueda distribuirlo, si puede hacer las dos cadenas, en las dos cadenas. Digamos, un perro de 10 kilos, ya que va a entrar a hacer una mastectomía. Lo máximo de lidocaína que puede usar es 7, porque luego de 7 puede ser tóxico. Entonces 10 por 7 miligramos kilo, 70. Entre la concentración de la lidocaína, que es al 20%, yo podría pasar en 3,5 ml. Pero es un perro de 10 kilos, digamos como el perro más o menos de la doctora, un poquito más grande. 3,5 voy a poder distribuir de manera homogénea en dos cadenas, es un poco complicado, ¿verdad? El volumen no te va a alcanzar. Entonces, ¿qué hacemos? Esos 3,5 le damos volumen con suelo, para darle un volumen más amplio y así inyectar en muchas zonas que cumplan toda la cadena mamaria, sea bilateral o unilateral. Independiente a eso, a tu manejo intraquirúrgico, a tu manejo analgésico antes de la cirugía, incluso apenas termina la cirugía, de frente va infusión continua, el famoso FLK, que es fentanilo, lidocaína y ketamina, infusión continua. Se utilizan a dosis mucho más chiquitas para que solamente me aporte analgesia. No quiero yo los efectos, no voy a volver a operar nada, simplemente nada, no quiero nada negativo, no quiero cambiar el hemodinamia, no quiero disociarlo como menciona la doctora, solo quiero aportar analgesia. Entonces, esos famosos FLK o también morfina, lidocaína y ketamina, el MLK, son infusiones que hoy en día en la literatura los tienen. Ahora la delegada le voy a pasar algunos libros que tengo en PDF. Cuando uno lo quiere utilizar, ahí lo puede, es tan estandarizado que te dice así: perro de tal kilo a tal kilo, en un sachet de 100 ml con tanto, y te ponen incluso las concentraciones de la droga. O sea, está como para que ni siquiera te pongas a calcular. ¿No? Perro tanto, en un sachet hecho tanto, y te dice a cuánto pasar. 12 ml hora, 13 ml hora, ¿me entiendes? Ahora, yo normalmente sí hago la antigua, no calculo la dosis, calculo el volumen, lo que voy a pasar, pero es un poco más tedioso. Pero aquel que no tiene tanta experiencia, felizmente tienen esta literatura modernas, donde normalmente ya lo tienes sancochadito, rapidito para poder aplicar. Y es algo que van a tener que, o sea, si se van a dedicar a la clínica, tienen que hacerlo, pues, porque normalmente el anestesiólogo llega, a veces, como en mi caso le digo, ¿no? Te digo, hay tanto, esto tanto, lo vas a echar en Colutrol a tanto volumen y lo vas a posar en tu buena posición a tanto, se lo dejo así. Pero hay veces he ido a lugares donde me dicen, no, el anestesiólogo me dijo, hazme un FLK. Y o sea, terminó tu función y hazme un FLK para considerar la infusión continua. Y si ese clínico no entiende o no sabe manejar eso, lo condenas al pobre bicho a estar con ese dolor marcado, porque es horrible, pues cada vez que respiras tira piel el pobre. Si es bilateral, o sea, las dos cadenas, es bien tortuoso. Por eso nosotros en la clínica, si te hablo de conejos, que es lo que normalmente ahí sí hago mastectomías, como tal, planteamos si están colonizadas por tumores en ambas cadenas, primero operamos una, a los 21 días o un mes operamos la segunda, para que no sea tan traumático para el paciente. Y más para un conejo, que si hay dolor se me puede ir, ¿ya? Tercer grado sería la repercusión según lesión. 3 ml de fluido por cada ml de sangre perdida. ¿Y cómo calculo esto? Ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo? ¿Saben cómo se calcula? Primero van a pesar gasas en una balanza gramera, no sé, 6 gasas, ¿no? ¿Y cuánto pesa eso? Luego, digamos, ocurrió digamos que esto pasó en el abdomen, está la emergencia, empiezas ahí, y vas guardando las gasas con sangre. Y si ya saben que 6 gasas pesan tanto, pero esta gasa con sangre pesa tanto, entonces ya ahí automáticamente puedes calcular, ¿no? Porque más o menos 1 gramo es 1 ml, para que más o menos me entiendan.
y así sepas cuánto fluido vas a reponer. Por eso es importante, ¿verdad? Siempre cuando ocurren esas emergencias y quieres reponer, el cirujano sabe muy bien de que no me tiene que agarrar y botar todo el campo o sea, lo va juntando. Para que ya cuando hayamos solucionado, me encargue yo de agarrar, contar cuántas gasas es, pesar a la gasa sin contenido de sangre y pesarlo a la gasa con sangre para saber, y según eso por cada ml, te pongo 3 de fluido. ¿Ya? Es la forma como se realiza. Y bueno, y ahí los coloides que van a ir para perros entre 2 a 5 ml por kilo para perro y 1 a 2 ml kilo para gato, ¿no? Importante medir la producción de orina en cierto tipo de pacientes, doctor. ¿A qué tú le vas a hacer una epidural con morfina? Está condenado a que lo sondees, porque puede generarlo, está dentro del descrito, dentro del uso de la morfina en epidural, retención urinaria. Entonces tú tienes que ir controlando, pues si esta bolsa no se está llenando a 1 o 2 ml kilo, que es la dosis de orina hora que debería producir como tal, entonces ¿qué está pasando? Eco abdominal, vejiga pletórica, hay que hacer sondeaje, hay que vaciar, hay que ayudar, ¿ya? Que no eso presente. Si usan morfina, porque a muchos clínicos les gusta, no sé, por conocimiento antiguo, ¿no? Yo ya no la uso, sinceramente. Hay otros protocolos más eficaces donde genero analgesia sin sacrificar la fibra motora, porque un bicho que vas a meter por ahí pupi con morfina, ese bicho va a estar que 6-8 horas con el tren posterior totalmente sin sensibilidad, ¿ya? Pudiendo hacer un manejo con lidocaína, dexmedetomidina o fentanilo, esos tres se pueden mezclar con epidural y potencializas hacia la lido y aumentas el tiempo de acción y no sacrificas la sensibilidad. Ese bicho a las 2 horas todavía empieza a tener fibras sensitivas, no motoras, ¿ya? Porque hay dos tipos de fibras, ¿ya? Sensible, ese bicho va a sentir, quizás la recuperación va a ser más lenta, que se pueda parar todo, a diferencia de la otra donde la fibra sensitiva y motora están comprometidas. Ni siente ni puede mover, ¿me entiendes? Y eso porque es importante. ¿Qué creen que va a hacer un perro a tener un cuerpo así muerto? ¿Qué podría ser? Lo he mencionado. Pero algo más peligroso, a tener una enfermedad tumefacta, insensible, ya hay que tener cuidado con eso, por eso ponlo, ya, tengan cuidado con eso. Entonces recalcamos que la producción, acá no lo dice, pero la producción de orina es de 1 a 2 ml kilo, ya, hora, es lo que debe estar produciendo tu orina cuando tú estás con una bolsa colectora conectada o sondeado al paciente, ya. Entonces, sabemos que los fluidos de mantenimiento, los fluidos de presión ante pérdidas intraoperatorias, los fluidos de reposición ya cuando tengamos por ahí un sangrado activo y si voy a utilizar coloides, ese es el manejo. Siempre hablamos de los porcentajes de deshidratación, ¿no? Y ahí sí, felizmente ustedes la tienen bien clarita porque me han hablado rápido de cuáles son los signos de un paciente deshidratado, ¿no? Sabemos muy bien que un paciente menor a 5% pues no tendría por qué tener mucosa de la nariz seca, mucosa bucal seca, mucosas congestivas, ojos hundidos, una retención del pique demasiado lento, ¿no? Esa cosa no lo vas a ver en un paciente con una deshidratación menor al 5%, pero quizás sí empecemos a verlo en aquellos pacientes que tengan 10, 12, de 10, 12 hacia adelante como tal, ¿no? Entonces, tengamos eso por favor bien clarito, poder determinar ojos hundidos, ralentización del pliegue, nariz reseca, mucosa bucal congestiva, van a ser signos de deshidratación marcados. Si por ahí te orinas y ves una orina muy amarilla, cargada, tal, también es un indicativo de deshidratación, ¿verdad? Y ahí tenemos algunos volúmenes de restablecimiento, ¿no? Como tal, que es lo que utilizamos habitualmente. Y también un volumen de mantenimiento y los volúmenes de pérdidas total, ¿no? Eso te va a dar la suma del volumen total. Esto es por 24 horas por día. Y como aquí, por ejemplo, varía, ¿no? Siendo, por ejemplo, un paciente pequeño perro, estamos hablando de 50-60 ml por kilo por día. Un conejo, 240. Uno, diciendo animal también chiquito, no rompe esa regla. Si hace lo mismo que el conejo, pues le dematizas, como tal, igual el de niño. Entonces tengamos esas cositas también presentes, ¿no? De que cada especie tiene un volumen totalmente distinto. ¿Cuáles van a ser los objetivos de una fluidoterapia en shock, ¿no? Aliviar la vasoconstricción periférica como tal,
restaurar el pulso adecuado, ¿tal? Producción de orina adecuada, ya lo había mencionado, de 1 a 12 ml de kilo hora, ¿ya? Pero principalmente estos dos son para tratar de salvaguardar la vida de mi paciente, ¿no? Aliviar la vasoconstricción periférica y restaurar el pulso, ¿tal? Netamente uno de los mecanismos que evaluamos o vemos nosotros en anestesia cuando tenemos complicaciones es qué tan fuerte está ese pulso, ¿no? O sea, en la frecuencia cardíaca es un indicativo también de que si este bicho está saliendo o no, ¿tal? Y que debería ser en esa comunicación. Para terapias de shock, como tal el perro, necesitamos entre 80 ml kilo endovenoso, o sea, chorro, fluido, flushing, para poder tratar de restablecer ese estado de shock con cristaloides, ¿no? Y para gatos entre 40 a 60 cuando tengamos esa complicación. Experimentalmente ha llegado a 90 ml kilo hora y no se ha causado edema pulmonar en gatos y perros, por ejemplo, cuando tenemos ese estado de shock hipovolémico, estoy hablando, ¿no? ¿Ya? Estado de shock hipovolémico. Hay que tener ahí esa consideración como tal. Dosis de los coloides sintéticos en shot para perros 20 ml kilo también a flushing y gatos de 10 a 15 ml kilo endovenoso. En general se recomienda seguir la dosificación indicada por el fabricante o basarnos en los déficits de cada paciente. Consideraciones especiales en cachorro: la alimentación de líquidos en pacientes juveniles o pequeños debería ser siempre suplementada con una fuente de energía. Ya se había mencionado eso, medir glucosa y a veces hacer combinaciones, ¿no? Incluso sumar ahí aminoácidos para el tema del metabolismo. Y debe ser siempre monitorizada para evitar la hiperhidratación o el encharcamiento, que es el término que normalmente utilizamos nosotros para estos individuos, ¿ya? Otro punto importante es la relación volumen-temperatura. Cuando se aumenta grandes volúmenes de fluidos a temperatura ambiente, este puede causar una erupción e hipotermia. Y lo que habíamos hablado en un inicio dentro de las consideraciones generales, ¿no? Siempre traten de, por favor, calentar el fluido como tal a lo más acorde a la temperatura del paciente y que no se les pase, ¿ya? Yo por ahí tengo, me acuerdo hasta ahorita, una peritonitis por shock de calor que generó un colega, porque el ayudante o el técnico, él se confió en realidad. Teníamos una biometra que había reventado, ¿ya? Sacaron la biometra rápido, normalmente tenían ellos, o sea, lo que su técnica del cirujano era hacer lavado, que es lo correcto. Pero se confía en el ayudante, le dice que lo calienta en microondas y no hacemos la prueba de hacer unas gotitas en nuestra palma, así como para los bebés, los niños, ¿no? ¿Ya? Lo de la leche, por ejemplo, ¿no? Parece que lo que él siempre decía que 1 minuto 20, no, sí, 1 minuto era lo que calentaba ese fluido más o menos a la temperatura, un microondas. Digo, ¿qué había pasado? Había cambiado el microondas, nuevecito. Mandaron 1 minuto, pero lo calentó y el técnico, en su ignorancia, abrieron el fluido. Pero lo gracioso no fue ahí, lo gracioso fue que cuando ya, como tienen esa máquina de extrusión, succionaba, empezó, ¿sabes dónde se dio cuenta? Cuando empezó a secar los últimos rastros con gas. El tejido epitelial se pelaba. Uy, salió el perro, pero le costó muchísimo, ¿no? Se puso de colores, asustadísimo. Entonces, tengan presente eso siempre, lo que dice la doctora, la prueba de así como una tetita de bebé, ¿no? Hay que echar en la mano unas gotitas para corroborar de que no me queme o que no esté demasiado caliente para poder aplicarlo. Y si no, si tengo un hidrómetro, mido la temperatura pues justamente de este fluido que vaya yo para evitar esos inconvenientes, ¿ya? Algunas complicaciones del exceso de líquido, volumen de fluidos y el déficit de proteínas plasmáticas y la disminución de la presión glucótica pueden llevar a una salida exagerada de líquidos al lecho vascular, generando un cuadro conocido como anasarca, ¿no? Aunque a mí me parece más esta imagen una ascitis que una anasarca. El término anasarca es cuando el edema está en todo el intersticio. No sé si han visto esos cachorros de bulldog que tienen, porque los bulldog o la raza braquicéfalas tienen una dentro de esas complicaciones, nacer con síndrome de anasarca. Todo deforme, ¿verdad, doctora? No se les nota ni la cara por el engrosamiento, ¿ya? Y normalmente ocurre en el segundo, o sea, cuando está esta patología presente,
hace las famosas ecografías de control. O sea, no se les hacen ecografías a las gestantes porque sí, sino para controlar. Hoy en día, aquellos perros con valor genético alto, o sea, que son hijos de campeones, que tienen esta patología, ya hay terapias desde el segundo tercio de gestación para tratar de controlar ese fluido como tal en exceso que lleva la madre hacia el cachorro por la placenta y lograr tener individuos con vitalidad y lograr sacarlos incluso adelante. Y cuando normalmente nacen con un cuadro de nasaca no tan marcado como tal, el uso de los diuréticos normalmente puede ayudar a sacarlos, sino que hay que tenerlos bien hidratados. Esos son cachorros que normalmente sí tienen que sí sondearlos, porque si no están mamando bien, se van a deshidratar y descompensar bien. Esos son los típicos que sondeas, haces un sondaje y das leche con sonda. Pero estos cuadros son muy comunes también por tema de predisposición genética, así que hay que tener cuidado. Y en el cuadro de las ascitis, bueno, vamos a evaluar siempre pues la zona abdominal mucho más marcada, ¿no? Acentuada, por así decirlo. Entonces, dentro de lo de hoy, lo que yo quiero es que se respeten la cantidad de fluidos, tratar de calcular los fluidos de forma correcta, saber las restricciones para los fluidos que están descritos ahí en las PPTs o diapositivas, para de esta forma tener una mejor hidratación de nuestros pacientes. ¿Ya? Un favor, me han pedido que dentro de la clase le dé 4 minutos para que llenen su encuesta de docente. ¿Ya? Por favor, no sé si lo pueden hacer, porque están dando 4 minutos para poder hacerlo.